Vendrán a atraparte, Bárbara. ¡Basta! Estoy disgustada. Vienen a atraparte, Bárbara. ¡Basta! Te comportas como un niño. Vendrán por ti. Mira, ahí viene uno de ellos ahora. Todos tenemos gustos que nos definen, formas únicas de ver el mundo y conectar con el arte. Y muchas veces estos gustos están marcados por una década en específico. Cada 10 años el cine, la música, los libros, los videojuegos cambian, se transforman y en cierta medida nos transforman a nosotros también. Algunas generaciones crecieron con el jazz, otras con el rock, otras con cine de autor o incluso otras crecieron con píxeles a través de videojuegos. En este podcast celebramos estas transformaciones, por eso esto es De Cada Cual o Década Cual. Un viaje por las expresiones culturales que dejaron huella en nuestra historia. Yo soy Joseba y te invito a descubrir, recordar y también redescubrir el entretenimiento que nos hizo quienes somos. Así que comenzamos. Tenemos que salir de aquí. Debemos ir a donde haya más personas. Es mejor que llevemos comida. Veré si puedo encontrar algo. En el capítulo anterior estuvimos hablando de los zombies. De hecho, estuvimos hablando de la figura del zombie vudú, que fue la antesala a todo lo que podemos llamar hoy en día zombies. Ya sea los orígenes que tengamos por virus, por maldiciones, demonios o lo que sea, este primer paso del vudú fueron los primeros pinitos que se dieron para poder hacer la creación de estas criaturas. De hecho, para poderles dar un poco de contexto porque era importante lo del tema vudú, vamos a hablar un poco de los miedos de las personas. En lo que era el cine vudú, decíamos que algo muy presente era que el miedo que existía a esta figura de los zombies era por el hecho de que al sacarle el alma a una persona y convertirla en un ser sin voluntad, se perdía también la libertad. Entonces digamos que el mayor miedo de esa época era podernos convertir en seres sin razón y voluntad, en esclavos perpetuos, por así decirlo. Sin embargo, si algo nos ha enseñado el terror es que los miedos cambian, y los miedos cambian a medida que la sociedad también lo hace. De hecho, no es de extrañar que después de que pasara todo el tema del vudú, el nuevo foco del terror fueran miedos un poco más extremos. De hecho, podríamos hablar del miedo a las armas, y no a cualquier tipo de arma, sino a aquellas que eran capaces de borrar una ciudad por completo. Armas que lastimosamente la humanidad conoció una fatídica tarde de abril en Japón, específicamente en Hiroshima y Nagasaki. En esta década el mundo entró en lo que fue la denominada Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se vivía justamente con el miedo latente a que en cualquier momento en los países pudiera caer una bomba atómica. De hecho, el pan de cada día de esta Guerra Fría era estar escuchando en noticias, en periódicos, en radio, de que se estaba desmantelando alguna bomba o que cierto país estaba armando nuevas bombas nucleares. Es un miedo incluso que hoy en día
es de nuevo palpable con todo lo que está pasando en Norcorea, pero pues bueno, la intención de esto no es meternos en esos temas políticos. Lo importante es que el tema de las bombas atómicas fue el miedo que impulsó el entretenimiento durante la década de los 50, de finales del 45, principios del final de los 40, principios de los 50. De hecho, podemos ver cómo muchas personas utilizaron esto de las bombas atómicas como un catalizador para poder explotar su imaginación. Uno de los primeros de los que podríamos hablar de este tema es de Tomoyuki Tanaka, que junto con su equipo de Toho tomaron este miedo para crear en 1954 a Godzilla, una criatura atómica colosal que tenía el poder de destruir cualquier ciudad. Sin embargo, a pesar de que se habla de que este era como el reflejo de los miedos que tenía la sociedad de Japón en la época amalgados en una sola criatura, la figura de Godzilla es una figura benevolente en cierta medida porque es el kaiju, una criatura gigante que se encarga de proteger a la Tierra de otras amenazas. Pero si nos regresamos de Japón a América, había muchas personas que estaban en contra de la utilización de las bombas atómicas. De hecho, es muy común que estén en contra en contra del uso de estas herramientas o de estas armas. Esto impactó muchísimo a la cultura pop. De hecho, el entretenimiento se vio afectado por esto y hubieron maneras de hacerle una crítica mediante los distintos medios de entretenimiento. Uno de los casos más comunes, justamente también en 1954, fue el de Richard Matheson, quien publicó su libro I Am Legend o Soy Leyenda, que aunque dentro de su trama está el tema de los vampiros y trata sobre un virus creado durante una guerra bacteriológica, se ve que hay un poco de inspiración en los hechos ocurridos en años anteriores, como lo fueron las pruebas nucleares realizadas en Estados Unidos durante la época. De hecho, también hay un poco del tema del avance que se había hecho ya para esa década en el tema del genoma humano. Esta obra es muy importante dentro del tema de la ficción debido a sus distintas adaptaciones que sí tienen un poco más que ver con el tema de los zombies o los mutantes en cierta medida. Hay una primera versión de Omega Man protagonizada por Charlton Heston, donde justamente eran mutantes los que perseguían a nuestro protagonista. Y después obviamente estuvo la versión de Will Smith de Soy Leyenda, que aquí otra vez volvimos al planteamiento de que eran como una especie de vampiros, pero pues digamos la obra de Richard Matheson es algo que está muy presente dentro de todo lo que fue el miedo a los horrores nucleares. Entonces ven que justamente este terror latente hacia las explosiones nucleares dio origen a varias criaturas, incluyendo justamente al protagonista de este especial, que son los zombies, o en esta medida, como lo vamos a llamar, ya no zombie vudú, sino la figura del zombie moderno. Pero para conocer al zombie moderno tenemos que conocer primero a el denominado padre de los muertos vivientes. Hablamos obviamente del ya fallecido, el gran George Andrew Romero o George A. Romero. Escucha, sé que tiene miedo. También yo. Pero tenemos que tapar las ventanas juntos. Vamos a obstruir las ventanas y las puertas. ¿Ha entendido? Estaremos bien aquí. Lo estaremos hasta que alguien venga a rescatarnos. Pero trabajaremos juntos. Tendrá que ayudarme. Quiero que vaya a conseguir madera para poder cerrar la casa. ¿Ha entendido? ¿Sí? George A. Romero es una persona bastante curiosa. De hecho, él se podría decir que fue un mix cultural. Nació en Nueva York durante la década de los 40, pero su familia tenía raíces de Lituania y España. Junto a toda esta mezcla cultural, también su familia duró un tiempo viviendo en Cuba. Entonces básicamente
se podría decir que George estuvo rodeado de muchas creencias y muchos trasfondos culturales distintos, y puede ser que gracias a este cóctel cultural que hace parte de él es donde haya nacido su genialidad al momento de crear este tipo de obras. De hecho, mucho se ha hablado de cómo su primera película, La Noche de los Muertos Vivientes, era una crítica a ciertas políticas de la época y al racismo latente en Estados Unidos durante la década de los 60. Sin embargo, George A. Romero declaró muchísimas veces en entrevistas que su visión era hacer una película que se diferenciara y que fuera algo fresco dentro del cine de terror. Bueno, si también vamos a hablar de George A. Romero, obviamente también tenemos que hablar de Jonah Russo, que fue en cierta medida su compañero, fue el encargado del guión junto con Romero, y también fue el encargado de ayudarle a crear esta primera visión de la película. Dos personas bastante importantes dentro del cine, pero que también tuvieron bastantes problemas para poder financiar esta primera película. De hecho, Romero y Russell Strainer, que es Johnny dentro de esta primera película de La Noche de los Muertos Vivientes, fueron los que formaron la primera compañía, que sería The Latent Image, con la cual, aparte de producir algunos anuncios de televisión, empezaron con la idea de poder filmar una película de terror. De hecho, su inspiración fue justamente la novela de Matterson, Soy Leyenda, y quedaron un poco con la idea de el mundo devastado por seres mutados. Sin embargo, él quería que estas criaturas no fueran vampiros. De hecho, a él no le gustaba mucho cómo se narraba o cómo se describían los vampiros de la película de Matterson, y estaba un poco interesado de pronto en mostrar lo que era la figura del zombie, pero como se veía en la visión haitiana de este tipo de criaturas. También nos han informado que las personas que parecen estar en alguna clase de trance mataban a sus víctimas y se las comían. Las autoridades han revisado los cadáveres de algunas de las víctimas. Los médicos de Cumberland han concluido que en todos los informes los asesinos están comiendo la carne de las personas que matan. Curiosamente, el término zombie no fue utilizado en las películas porque pues dentro del universo incluso no se le da un nombre, solo era como devoradores de carnes, ghouls o lo que sea. Curiosamente, con esto de que los zombies dentro de la primera película de George A. Romero no tienen nombre, es por eso que dentro de la saga de The Walking Dead de Robert Kirkman, los muertos vivientes se llaman caminantes y no zombies, porque se supone que en esta trama en la trama de Walking Dead solo existe la primera película de La Noche de los Muertos Vivientes y no existe ninguna más. Por eso no ha habido como este auge de los zombies. Es un dato curioso, pero que también debe mucho de la genialidad de inspirarse en una persona como George A. Romero. En esta primera película, de hecho, lo que él quería mostrar era el colapso de la sociedad. De hecho, el pintamiento de la película es bastante sencillo. En el pintamiento de la película vemos a Bárbara y a su hermano Johnny llegando a visitar a su madre al cementerio, y son atacados por esta primera criatura, por esta persona que es un zombie, resultando en la muerte de Johnny y la huida de Bárbara hacia una cabaña donde se encuentra con el protagonista de la película, con el otro protagonista de la película, que es Ben. De hecho, la película sí se podría decir que tiene bastantes lecturas, y puede ser un poco por el espíritu subversivo que tenía el autor, que pudo haber aflorado sin que éste se diera cuenta, porque pues sí
Romero tuvo que pelear un poco con la productora de la película para poder hacer que el protagonista principal de la película fuera una persona de color. Algo bastante astuto porque justamente se logró crear uno de los primeros grandes héroes del género del terror. Uno de los más olvidados, pero que ha logrado tener auge en los últimos años. Hablamos de Ben, obviamente, interpretado por Dwayne Jones. Esta película, como un paréntesis, tuvo un remake en el año de 1990 dirigida por Tom Savini, un gran amigo de George A. Romero, donde el papel de Ben fue interpretado por Tony Todd, quien es conocido por ser Candyman, las películas del mismo nombre, y también por ser el forense en las películas de Destino Final, un ícono completo del cine del terror, y que aquí también se le estaban dando sus oportunidades. Creo que para la época ya era conocido por las películas de Candyman, un actor con un gran registro cinematográfico que lastimosamente nos dejó el año pasado, pero pues que una buena manera de rendirle homenaje es viendo este tipo de películas. La película tuvo un presupuesto moderado de alrededor de $10,000, pero tuvo un éxito sin precedentes, logrando recaudar casi $30 millones en taquilla, 30 millones de la época, que si hiciéramos la conversión podríamos decir que puede haber sido un éxito taquillero inmenso. De hecho, este éxito monumental se debe a varios factores en específico. Primero, porque el horror que intentaba mostrar Romero estaba muy alejado de los temores de antaño, porque ya no estábamos hablando de castillos lúgubres, ya no estábamos hablando de fantasmas vengativos, sino que esta vez el horror se trasladaba a el terror que se veía en pantalla era mucho más palpable, era mucho más real de cierta medida. De hecho, la película ocurría en un pequeño pueblo de Pensilvania que era muy parecido a cualquier pueblo que uno pudiera encontrar viajando. Incluso acá en Latinoamérica, si uno viajara, se podría encontrar con un pueblito, una cabañita parecida a lo que se utiliza acá en la Noche de los Muertos Vivientes, por lo cual es algo que se siente tan real y tan cercano que da miedo de cierta manera. De lo que se puede hablar de esta criatura, de este zombie, era que era un ser imparable de la naturaleza, lento, porque esta primera versión de los zombies era bastante lento, pero era bastante letal porque si llegaban en grandes números, obviamente podrían ser una amenaza completamente imparable, formidable de cierta medida. Además que pues con la evolución del término de los zombies, pues la amenaza crecía porque pues tenía el factor de que con morder a una persona podía convertir a esta persona en otro zombie, haciendo que justamente cada vez que mataba a alguien multiplicaba sus filas de cierta manera. Además, Romero fue muy inteligente porque para aumentar el misterio sobre el origen de estas criaturas, él hizo que todo fuera muy ambiguo. De hecho, dentro de la ficción de la película se dice que el incidente que causó que las personas se transformaran en zombies fue un satélite que pasó muy cerca a Venus y que trajo algo de radiactividad. Por el momento, en esta primera intervención de los zombies dentro del cine no hablamos de ningún virus, de ningún agente biológico, porque este tipo de cosas tendrían que esperar unas décadas más. También está el hecho de que Romero quería que estas criaturas fueran, aunque fueran los enemigos principales de nuestros protagonistas, también nos diéramos cuenta que el mayor enemigo para los seres humanos son los mismos seres humanos. De hecho, aquí hay una crítica muy fuerte a nosotros como individuos y cómo solemos actuar en estas situaciones de peligro o riesgo. Algunos siendo muy altruistas, siendo muy amables y tratando de ayudar a la mayor cantidad de personas, y otras por su parte tratando de manejar todo con ese individualismo que a veces nos suele
describir a nosotros los seres humanos, en buscar la forma de solo nosotros sobrevivir sin importar lo que les pueda pasar al resto. Una crítica bastante fuerte, que justamente todos estos problemas o todas estas peleas que hay entre los seres humanos son los que desembocan en la destrucción de esta granja y la muerte de todas las personas en ellas. No es spoiler, es una película que tiene más de 80, ya va para 65, 60 años más o menos. Entonces, no hay spoiler, de hecho. Como dato curioso, la película tuvo un problema con el registro de derechos de autor. Rousseau y Romero no hicieron lo pertinente para poder registrar los derechos de la película, por lo cual la primera película de la franquicia quedó como una película de dominio público. Por eso es que es muy común que si ustedes están viendo una película de terror, a veces si dentro de la película de terror están viendo la televisión, puede ser que estén viendo La Noche de los Muertos Vivientes, porque pues no cuesta nada y se puede poner en la película. Ojo, que la que se puede poner es la versión de 1964 y no la versión de 1990. Así que digamos, estás haciendo una película, estás haciendo un corto, puedes poner fragmentos de La Noche de los Muertos Vivientes. Con esta película, George Romero se empezó a consolidar como un cineasta de renombre y de hecho inmediatamente empezó a planear su secuela. Sin embargo, al mismo tiempo, Rousseau, su compañero de guión, también estaba pensando en unas ideas para poder hacer una secuela de la película. Hubo un poco de diferencias creativas entre los dos y cada uno decidió filmar su propia continuación de La Noche de los Muertos Vivientes. Por el lado de Romero, se fue a dirigir la que se llamaría El Amanecer de los Muertos Vivientes o Dawn of the Dead, que trasladaba ya el argumento de la película no a una granja, sino esta vez a un centro comercial. Esta película se entiende que es una de las más aclamadas por la crítica. Muchos dirían que es una de las mejores de Romero, incluso mejor que la primera del Día de los Muertos, porque aquí ya empezaba a sembrar muchas bases de lo que él quería para los zombies. Esta película también fue protagonizada por un actor de color, Ken Foree, que aparecería también en el remake de esta misma película hecha por Zack Snyder. Y es que es muy común que las películas de Romero reciban remakes. Tanto La Noche de los Muertos Vivientes ha tenido un montón de remakes, El Amanecer de los Muertos solo ha tenido uno, y la que sigue, Day of the Dead, también ha tenido unos remakes, estos no de tan buena calidad. Pero regresando a Dawn of the Dead, al Amanecer de los Muertos Vivientes, aquí el escenario cambiaba. En vez de ser una granja, trasladábamos todo a un centro comercial y nuestros protagonistas buscaban convertir ese centro comercial en un refugio para poder sobrevivir de la amenaza de los muertos vivientes. Nuestros 4 o 5 protagonistas logran llegar a este lugar y logran de cierta medida vaciar el centro comercial para poder vivir una vida amena. Sin embargo, después de estar bastante bien resguardados en este centro comercial, bloqueando las entradas y pudiendo disfrutar a sus anchas de todo lo que tenían a su disposición, teniendo alimentos y todo lo que tenían, lastimosamente, otra vez, los humanos son el peor enemigo de los seres humanos y son rápidamente atacados por una banda de motoristas, los cuales al atacarlos hacen que los zombies vuelvan a entrar al recinto, convirtiendo la situación en una película de supervivencia para poder ver cómo nuestros protagonistas logran salir vivos de esta situación que está en contra de ellos. Esta película es muy muy buena, de hecho su remake de Zack Snyder también es bastante bueno, aunque si hablaremos un poco más adelante porque aquí ya es
un nuevo tipo de zombies, que son los zombies rápidos, pero pues eso lo hablaremos en el siguiente capítulo. Regresando a Dawn of the Dead, igual esta película fue un éxito, lo cual hizo que Romero se planteara hacer su siguiente película, El Día de los Muertos Vivientes. Pero antes de llegar al Día de los Muertos Vivientes, John Russo estaba haciendo también lo suyo con su secuela y se fue por otra dirección. Aparte de hacer cine de terror, él se fue por el tema del humor negro y el cine paródico y creó una franquicia que, aunque me gusta la saga de La Noche de los Muertos Vivientes, me gusta más la saga creada por John Russo. Hablamos de Return of the Living Dead, o El Regreso de los Muertos Vivientes. Esta película fue escrita por John Russo y por Russell Strainer, que fue como ya decíamos, el que hizo de Johnny en La Noche de los Muertos Vivientes, y pues estaban con el proyecto de poder hacer esta nueva película. Se barajaron varias opciones para la dirección de la película. Primero se intentó contactar con Tobe Hooper, que es el director de La Masacre de Texas, pero finalmente la silla del director recaería sobre Dan O'Bannon, una persona muy presente en el mundo del cine, sobre todo en la saga de Alien, El Octavo Pasajero, y en muchas películas de terror. En este caso, la historia de El Regreso de los Muertos Vivientes, al ser un tema un poco paródico, tenía unos elementos distintos. Digamos que en este caso los zombies, a pesar de que se seguían alimentando de carne, buscaban algo más en específico, y eran los cerebros de las personas. You can hear me. Yes. Why do you eat people? Not people. Brains. Brains only. Yes. Why? The pain. What about the pain? The pain of being dead. En esta película, en un principio nos poníamos en la piel de Frank y Freddy, unas personas encargadas de manejar una morgue, y justamente hay una conversación muy curiosa donde ellos hablan de La Noche de los Muertos Vivientes, donde Frank le dice a Freddy que si él sabía que lo de La Noche de los Muertos Vivientes estaba basado en un caso real de unos zombies que habían atacado una granja. Al no creerle, lo que hace Frank es mostrarle un contenedor donde está encerrado un zombie. Este primer zombie viene siendo la mascota de la franquicia, que es el Tarman, o el hombre del frasco, por así decirlo. Y pues todo desemboca en que una pequeña broma sobre la calidad de los productos americanos. Frank golpea el frasco haciendo que se libere una toxina que no solo termina convirtiéndolos, bueno, empieza a enfermarlos a ellos y a irlos convirtiendo paulatinamente en zombies, pero también lo que hace es revivir a todos los seres que están dentro de esa pequeño almacén o morgue. Es más como un almacén, es un almacén de productos médicos. Dentro del almacén de productos médicos ellos tienen cuerpos para donar a universidades y demás, y este es el primer zombie que ellos encuentran, que tienen que hacer una estrategia junto con el dueño del almacén para poderlo atrapar y trocearlo. Lastimosamente cuentan con la mala suerte de que al momento de trocearlo deciden cremarlo, y al cremarlo el humo que genera este cuerpo al ser incinerado termina mezclándose con las nubes y convirtiéndose en lluvia, la cual cae en un cementerio cercano a donde se encuentra el almacén. Paralelo a esto, los amigos de Freddy van a recogerla al trabajo para poderse ir de fiesta, y estos deciden esperar en el cementerio para poder esperar que su amigo salga del trabajo e irse de fiesta.
Aquí justamente es una de las escenas más icónicas de la película, donde la bellísima Linnea Quigley se empieza a desnudar y a hacer un baile, y empieza a decir justamente que su mayor sueño o pesadilla de cierta medida es ser devorada por un montón de viejos. Pero pues cuando la lluvia empieza a caer sobre este cementerio rápidamente, con una música espectacular, los zombies se empiezan a levantar de sus tumbas y empiezan a atacar a todos los protagonistas. Una película muy buena, muy buena dentro del género de los zombies, una comedia absoluta que desembocó en su propia franquicia con 2 secuelas bastante buenas, siendo mi favorita la tercera, aunque la segunda también es bastante buena al poner como protagonistas a niños y a una familia, y con la tercera al ponernos a esta femme fatale y ser una historia no tanto de terror sino un poquito más dramática en cierta medida. Esto, bueno, tiene 2 secuelas, la cuarta y la quinta, que no son tan buenas. Creo que tiene una sexta, no estoy seguro. Y de hecho justamente hace poco se anunció que va a haber una nueva película dentro del universo de los nuevos vivientes, donde Linnea Quigley va a ser de ella misma, y al parecer también se va a conectar con que probablemente los sucesos de la película se conviertan en realidad. Así que es un concepto bastante interesante de metacine que vamos a ver cómo funciona. Ahora, regresemos a las secuelas de Romero, a las películas de George A. Romero, no sin antes también hablar de un fenómeno que ocurrió justamente con el auge de estas películas de muertos vivientes. En otros países, a pesar de que la película se conoció como La Noche de los Muertos Vivientes, para ciertos públicos, sobre todo el italiano y demás, la película fue conocida como Zombie, y su secuela, El Amanecer de los Muertos, fue conocido como Zombie 2. Aprovechando este tirón que tenía el nombre de esta nueva franquicia, el director italiano Lucio Fulci decidió filmar en 1979 su primera película, llamada curiosamente Zombie 2, o también llamada Nueva York bajo el terror de los zombies, como fue llamada también en España. Esta película aunque es una película de culto y está inspirada en lo que fue el Amanecer de los Muertos, también se aprovechó un poco del éxito y del renombre de la primera para poderse distribuir de manera paralela y lograr llegar a distintos espectadores. Es curioso porque Lucio Fulci y también varios directores italianos aprovecharon la figura del zombie para sacar bastantes películas sobre el género, en un género también que es el giallo, que es un género un poquito más italiano de películas de terror, pero también me gustaría en algún punto dedicarle un poco de un especial completo a este tipo de cine. De hecho, también justo a la figura de Lucio Fulci, que es un director también increíble dentro de lo que es el tema de el cine de terror. De hecho, sus obras también tienen bastantes mensajes respecto a la muerte, la crueldad, el pecado y todo ese tipo de cosas. Y a pesar de ser serie B, porque también son películas extremadamente violentas y con una gran carga de gore, son bastante entretenidas y de hecho han dejado un legado. De hecho, hay directores como Sam Raimi, como Quentin Tarantino, que están muy influenciados por lo que fue Lucio Fulci. Ahora, regresando a lo que es El Día de los Muertos de George A. Romero, esta tercera película, para cerrar El Amanecer un poco, El Amanecer de los Muertos, mientras que la primera hablaba de,
de ese subtexto del tema del racismo y de cómo las personas eran las peores enemigas de las personas. En la segunda también dejaba sobre la mesa el tema de cómo los seres humanos ya de por sí somos zombies por el tema del consumismo, y como el consumismo es lo que nos lleva a nosotros a la autodestrucción. De hecho, la figura de los moteros, uno de estos interpretado por Tom Savini, el líder de los moteros es Tom Savini, justamente buscan entrar a este centro comercial para poder ejercer ese poder que les puede dar el poder tener una fuente de recursos ilimitada. You're still here. They're after us. They know we're still in here. They're after the place. They don't know why. They just remember. Remember that they want to be in here. What the hell are they? They're us, that's all. There's no more room in hell. What? Something my granddaddy used to tell us. You know Macumbo? Voodoo. Granddad was a priest in Trinidad. Used to tell us, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth. En la tercera, Day of the Dead, es más un tema de parodia, por así decirlo, bueno, no parodia, una crítica a lo que son las organizaciones militares que intentan controlar todo y cómo suelen haber desacuerdos entre distintas ramas militares por el uso de armas o por el tema de la disciplina. De hecho, aquí justamente hay un nuevo enfoque, y es que los protagonistas ya no están en un centro comercial, sino están en un búnker bajo tierra administrado completamente por militares, en el que están tratando de investigar si hay alguna manera de poder domesticar de nuevo a los zombies y poder hacer que estos entren en razón. Aquí conocemos la figura de Pop, que es nuestro zombie protagonista también, que se dedica a... Bueno, dentro de lo que es la película les están enseñando a leer y a poder hacer ejercicios sencillos. De hecho, esto fue homenajeado en la tercera película de Resident Evil, no de la mejor manera, pero pues digamos que ahí está la referencia a lo que son estos zombies, no solo salvajes y en busca de destruir personas, sino también estos zombies inteligentes que pueden crear planes y demás. Esta película es protagonizada por Lori Cardille en el papel de Sarah, que es como la persona, bueno, una de las mujeres que se encarga de administrar este recinto. Es una doctora, de hecho, del recinto. De hecho, dentro del contexto de la película ya estamos hablando que los zombies ya dominaron por completo la Tierra. De hecho, hay una proporción de que por cada ser vivo hay 400.000 zombies, que es una locura por completo. Ya el gobierno está completamente separado, ya el mundo está cubierto en refugios, en pequeñas colonias donde solo hay científicos y solo hay militares, y lo que están buscando es una solución para poder erradicar este virus zombie. Brain is the engine, Sarah, the motor that drives them. They don't need any blood flow, don't need any of their internal organs. Now, I've severed all the vital organs in this one. There's nothing left of the corpse but brain and limbs, and still it functions. Look, Sarah, look. Está también una figura de... bueno, el doctor que está haciendo los experimentos, que es el doctor Logan, interpretado por Richard Liberty, el cual dentro de la película es apodado Frankenstein, y es el que está haciendo estos experimentos para poder domesticar de cierta medida los zombies. Curiosamente,
paralelo a esto, en la tercera película, El regreso de los muertos vivientes, también se habla un poco del tema de poder domesticar a estos muertos para poderlos utilizar como armas. En este caso es para poderlos utilizar para poder solucionar el tema de los zombies, pero digamos que acá también está la trascendencia de cómo las personas pueden lograr ser despreciables. Todo esto se hace bajo la figura del Mayor Morgan, que es el Mayor Cooper, perdón, que es uno de los antagonistas más despreciables que puede haber dentro de una película de zombies, el cual afortunadamente recibe su merecido al final de la película. Película bastante interesante y que contó con un guión que fue utilizado. Bueno, no se utilizaron todas las partes del guión, sin embargo esto fue utilizado en la siguiente entrega de la franquicia, de la cual todas las películas estaban llegando de manera seguida. La primera película de La Noche de los Muertos Vivientes fue estrenada en 1968, fue producida. La segunda en 1978, estamos hablando que aquí hay una diferencia de 10 años. La tercera, Day of the Dead, fue en el 85 y tendríamos que esperar casi 20 años para poder ver una nueva película bajo la dirección de George A. Romero. Obviamente George A. Romero no se quedó solo con estas películas de zombies. George A. Romero también colaboró con otros directores y con escritores para poder hacer algunas obras. Una de las más destacadas es Creepshow, que es una serie de relatos donde también participó Stephen King, donde también participaron varias personas. La mención que les digo a todo el tema de The Walking Dead. De hecho, es un director que fue bastante prolífico durante los años que estuvo activo. De hecho, también hay otra película que es The Crazies, que es un poco parecido al tema de los zombies. Más que todo son personas infectadas que se vuelven locas e intentan asesinar a sus congéneres, la cual también tuvo un remake. Bueno, esta película es de 73 y también tuvo un remake casi 30 años después, 20 años, casi 30 años después. Está el tema de Creepshow. Como ya les decía, él participó en Creepshow, que eran basados en estos libritos como Weird Tales, que eran cómics de terror como cuentos de la cripta, donde se supone que cada uno dejaba una enseñanza. Y pues George A. Romero fue uno de los directores, el que estuvo a cargo de la dirección de la primera y la segunda Creepshow. También podemos hablar de Tales from the Darkside, que fue una serie antológica de terror que fue producida por George A. Romero, donde incluso el mismo Tom Savini dirigió algunos episodios, pero obviamente por lo que es más recordado George A. Romero es por sus películas de zombies. Siguiendo con el tema, porque siguen siendo este mismo tipo de zombies lentos, pasamos con Land of the Dead de 2005. Esta película es bastante distinta, porque pues ya estamos diciendo que los humanos ya están organizados en ciertos tipos de colonias e incluso ya han logrado como un equilibrio en las ciudades amuralladas, con lo inevitable que otra vez haya esa separación entre clases sociales, incluso en un mundo que aparentemente ya había llegado a su fin. Eso quiere decir que todavía hay personas ricas, todavía hay personas pobres. Aquí están más diferenciados porque los ricos viven en rascacielos, mientras que los pobres sobreviviendo en la parte baja. Aquí encontramos que nuestros protagonistas tienen que hacer una misión de un robo de ciertas cosas. Sin embargo, aquí lo importante no es eso, sino el tema de que los zombies ya están empezando a ser más inteligentes. Dentro de la película explican que los zombies pueden ser distraídos con bengalas, pero rápidamente nos damos cuenta que los zombies ya no se distraen, y hay uno en específico, si no estoy mal, creo que se llama Big Daddy,
el que tiene la mente más despierta y el que se convierte en el líder de los zombies. ¿Qué hacen ellos? Él empieza a convencer de cierta manera a los otros zombies de que lo sigan para poder llegar hasta la ciudad y poder acabar con lo que queda de la raza humana. Esta película es bastante olvidada, sin embargo lo curioso es que tuvo actores de bastante renombre. De hecho, pudimos ver a Simon Baker, que sale en la serie de The Mentalist como el protagonista, secundado por el actor colombiano John Leguizamo, e incluso como villano tuvimos a Dennis Hopper, que es uno, por así decirlo, el villano por antonomasia de la época de los 80, que regresaba aquí para el tema de el villano de la película. Entonces es algo bastante interesante, justamente, que esta película sea tan olvidada, sabiendo pues esta calidad actoral que tenía. Pero pues bueno, el cine de zombies y el cine de terror sabemos que no está hecho para todos. Sin embargo, esta fue una de esas películas más recordadas de George A. Romero. Después, siguiendo esta saga, en 2007 sacó lo que sería el Diario de los Muertos, que aquí se está cubriendo todavía el tema de los zombies. De hecho, aquí estamos mirando parece que es como un universo distinto, porque aquí estamos viendo a unos estudiantes de la Universidad de Pittsburgh que están intentando grabar una película de terror. Sin embargo, mientras paralelo a lo que ellos están grabando la película, están empezando a escuchar noticias de disturbios y de personas que se están atacando entre sí. De hecho, esta película es grabada con un estilo cámara en mano, como lo sería el proyecto de La Bruja de Blair, como lo sería Rec. Y pues sigue a estos estudiantes intentando sobrevivir y esconderse en varios lugares para evitar que los zombies los maten de cierta medida. Y por último, la última película que haría dentro de su saga sería Survival of the Dead. Esta sí fue bastante criticada, digamos que no es de las más populares de Romero, y aquí estamos hablando de un grupo de militares que desertan de las fuerzas, y de hecho justamente creo que esta película está enlazada con la anterior, porque al parecer estos deciden al final robarle las pertenencias a los jóvenes de la película anterior, y lo que hacen estos es tratar de irse a una isla donde buscan alejarse de todo el tema de los muertos vivientes, con la mala suerte de que en la isla donde llegan también se está produciendo este fenómeno. Como ven, bueno, la influencia de George A. Romero en esta nueva percepción de los zombies penetró mucho en lo que fue el imaginario colectivo, logrando influenciar a varios directores, a escritores de cómic, posteriormente a la creación de series de televisión, con lo que les decía de Walking Dead, y también incluso estuvo influenciado con el tema de los videojuegos. Hay una anécdota bastante interesante que nos ayuda a enlazar con el siguiente capítulo del especial, y es el tema de que George A. Romero alcanzó a dirigir un anuncio para el videojuego, para el segundo videojuego de la franquicia Resident Evil, y fue un anuncio muy bueno para poder promocionar un videojuego. E incluso cuando se empezó a hablar de hacerle una película a los videojuegos de Resident Evil, el primer guión que salió
la primera persona a la cual sonó el nombre para hacer esta película fue George A. Romero. Sin embargo, hubo algunos problemas con la productora, no sé si es Screen Gems, los que se encargan de hacer las películas, o New Line Cinema, los que se encargan de hacer las películas de Resident Evil, que les pareció que el guión de Romero era bastante oscuro y pues estaba todo el tema de la crítica social que él solía hacer en sus películas. Así que pues se decidió descartar a George A. Romero e irnos a que Paul S. Anderson dirigiera las películas, con el desastroso resultado que veremos en el siguiente especial cuando hablemos de los zombies en los videojuegos y el zombie actual. Sin embargo, si quieren saber un poco más sobre esta historia de George A. Romero y lo cerca que estuvo de dirigir la película de Resident Evil, creo que hubo hasta guión, bosquejos y todo está en un documental que salió este mismo año llamado The George A. Romero Resident Evil A Documentary, en el cual se narra todas las peripecias del director intentando dirigir esta película de zombies. Y con esto finalizamos el capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que voy a estar intentando subir capítulos semanalmente para que puedan saber un poco más sobre el cine de terror, sobre el cine fantástico, sobre videojuegos, sobre música, pero pues también para poder tener todas estas conversaciones amenas. ¿Qué sigue? El siguiente especial va a ser sobre zombies también. Vamos a finalizarlo con el zombie moderno, con el zombie más moderno, con el zombie actual, perdón. Vamos a hablar de infectados, de hongos, de cordyceps, de videojuegos en su gran mayoría, y de este zombie incluso más peligroso, de la figura del infectado, de muchas cositas interesantes para darle cierre a una de mis criaturas favoritas dentro del entretenimiento. La figura del zombie me ha fascinado durante muchísimos años y espero poder hacerle justicia con este tipo de especiales. Soy Joseba quien les habla. Muchas gracias por escuchar esto de cada cual y nos estaremos escuchando la próxima semana. No olviden suscribirse o seguir este canal de Spotify. Probablemente les voy a estar subiendo a YouTube también para que a través de ahí también puedan seguirlo. No olviden compartirlo con sus amigos o cualquiera que les guste el cine de terror, que les gusten los zombies, que les guste la figura de George A. Romero, incluso a aquellos que les gusta Resident Evil y quisieran ver una mejor versión. Compártanle este capítulo, denle 5 estrellas para poder llegar a más gente. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. Hoy queremos mostrarte la escuela RPG. Aquí nos esforzamos todos los días para enseñarte lo necesario para que puedas afrontar todos los retos que te da la vida. Para ayudarme con la explicación, te presentamos a Jimmy. Saluda, Jim. Hola, ¿cómo están? Él es un niño huérfano. Yo no soy huérfano, mis papás están por allá. Oh, ya veo. Dame un momento. Listo. Wow, momento, ¿le acabas de disparar a mis papás? Como decía, él es un niño huérfano. Pero también le disparaste a Manchas, maldito animal insensible. El cual se va a embarcar en su próxima aventura para salvar a la humanidad, llegando a pelear contra el dios mismo de la creación junto con sus amigos de la infancia. Ay, mi pobre Manchas. Espera, ¿dijiste Dios? Este podría ser uno de tus destinos, aunque también puede que seas la reencarnación de un héroe de leyenda que está destinado a destruir las fuerzas del mal. Momento, yo no quiero ser ni un aventurero ni tampoco un héroe de leyenda. Quiero Aquí aprenderás lo necesario para tu aventura. Tendrás clases prácticas de combate. ¡Wow! ¿Flechas? Magia. ¿Bolas de fuego? No, ni flechas ni bolas de fuego. Quietos. Estrategia y negociación. Hagamos una cosa, tengo esta bolsa de oro, si no me disparan es toda suya. Y la habilidad más importante, y a la que seguramente le invertirás más tiempo. Hablamos de nuestro curso intensivo de pesca heroica,
porque no puedes salvar el mundo sin haber atrapado una trucha de 10 libras. Y entonces amarramos el anzuelo al sedal y... Espera, ¿y esto para qué carajos me sirve? No, espera, vamos a seguir hablando de mi familia. Descubre habilidades únicas, desde cómo subir de nivel matando solamente jabalís durante 40 horas. No me ignores. O poder invocar entidades de nivel Dios, los cuales podrían destruir civilizaciones enteras. Útiles si necesitas que tu profesor de instituto entre en razón. O sea que si invoco cosas sí me vas a poner atención. Para inscribirte, solo habla con el jefe de tu pueblo de origen o dirígete a la brecha del fin del mundo más cercana. A ver, invocar. Oh, este está fácil. Invocar dragón. Ignis accesse dracone. Jimmy, no sé qué acabas de hacer, pero creo que hasta aquí llegamos. ¿Algunas últimas palabras? Ah, ahora sí me quieres escuchar. Ok, número 1, te odio. No sabes cuánto. Y número 2, no olviden escuchar los podcasts de La Vida es un Videojuego. Los pueden encontrar en Deezer y en Spotify. Sobre todo escuchen los de Escuela RPG. No siendo más, y ahora que no tengo ni familia ni a manchas, creo que me voy a ir a pescar.